Stefan Mandel apoyó los codos sobre el escritorio de su pequeño apartamento en Bucarest, con la mirada fija en una hoja repleta de cálculos. Llevaba semanas inmerso en números, ecuaciones y probabilidades, buscando una respuesta que desafiara la lógica convencional. Para cualquier otra persona, ganar la lotería era cuestión de suerte. Para él, era solo matemática. Desde joven, Mandel había sentido fascinación por los patrones ocultos en el mundo. Mientras muchos veían caos en la naturaleza o el comportamiento humano, él veía estructura, fórmulas, lógica. No creía en el azar como algo absoluto. Detrás de cada juego de probabilidades existía una estructura que podía entenderse, modelarse e incluso aprovecharse. Y la lotería no era una excepción. Trabajaba como economista en la Rumania comunista de los años 60, una época de austeridad y escasez. Los sueldos eran bajos y las oportunidades para mejorar la calidad de vida casi inexistentes. Pero había algo que todos tenían a su alcance: la Lotería Nacional. La idea de ganar una suma que lo sacara de la monotonía era tentadora, aunque Mandel no pensaba dejarlo en manos del destino. Comenzó a estudiar las reglas del juego y descubrió un patrón interesante. Si lograba comprar suficientes combinaciones de números, aumentaría drásticamente sus probabilidades de éxito. En teoría, si lograba adquirir todas las combinaciones posibles, la victoria estaba asegurada. El problema era evidente. Para ejecutar su plan, necesitaba un capital inicial significativo. Comprar boletos de manera masiva requería mucho más dinero del que tenía en ese momento. Mandel decidió probar su teoría con un pequeño experimento. Analizó las loterías locales, identificó aquellas en las que el número total de combinaciones era relativamente bajo y con la ayuda de algunos amigos reunió dinero suficiente para comprar una cantidad considerable de boletos. Lo hizo de manera meticulosa, eligiendo combinaciones estratégicamente para maximizar sus probabilidades de éxito. El resultado fue sorprendente. Ganó el premio mayor. No era una suma exorbitante, pero sí suficiente para confirmar que su teoría funcionaba. Y, más importante aún, le permitió financiar su siguiente gran paso. Con el dinero ganado comenzó a desarrollar un sistema aún más eficiente. Descubrió que en ciertas loterías, si elegía un grupo específico de combinaciones en lugar de comprarlas todas, podía garantizar un margen de éxito sin necesidad de invertir una cantidad imposible de dinero. A este método lo llamó condensación combinatoria. Su idea consistía en reducir la cantidad de boletos necesarios para asegurar una ganancia sin tener que jugar cada combinación posible. El siguiente paso era escalar el método a un nivel completamente nuevo. Para ello, necesitaba socios, personas dispuestas a invertir en su estrategia a cambio de una parte de las ganancias. Pero convencer a otros de que la lotería podía ganarse con matemáticas no era tarea fácil. Durante meses, Mandel elaboró un plan de negocio detallado, calculó los costos, analizó los posibles riesgos y preparó presentaciones para atraer inversionistas. Sabía que para que su plan funcionara necesitaba una red de apoyo, personas que confiaran en su método y estuvieran dispuestas a financiar la compra masiva de boletos. Al principio, la mayoría de las personas a quienes presentó su idea lo tomaron por loco. ¿Quién apostaría una fortuna en boletos de lotería con la simple promesa de un matemático? Pero Mandel no se desanimó. Encontró un pequeño grupo de inversores que, aunque escépticos, vieron el potencial en su estrategia. Así nació el International Lotto Fund, un fondo de inversión diseñado exclusivamente para ganar loterías. El grupo comenzó con pruebas en distintas loterías locales y poco a poco los resultados hablaron por sí solos. Con cada victoria, el fondo crecía, atrayendo más interesados. No pasó mucho tiempo antes de que Mandel y su equipo expandieran sus operaciones a otros países, siempre en busca de sorteos cuyas reglas favorecieran su método. Lo que empezó como un experimento en un pequeño apartamento en Bucarest, ahora se estaba convirtiendo en una operación internacional. Stefan Mandel no era un apostador común, era un estratega que había encontrado la forma de desafiar al sistema, pero el verdadero desafío aún estaba por venir. Stefan Mandel observó el boleto ganador entre sus dedos, sus labios formando una leve sonrisa de satisfacción.
Su teoría había sido correcta. Con la cantidad adecuada de combinaciones, la lotería no era cuestión de azar, sino de cálculo. Lo que para muchos era un juego de suerte, para él era un problema matemático con solución concreta. Había demostrado que su método funcionaba, pero ese era solo el comienzo. Con su primera victoria en la lotería rumana, Mandel no solo había ganado dinero, sino también confianza en su propia estrategia. Sabía que con los recursos suficientes podría repetir el éxito en una escala mucho mayor. Pero había un problema. El gobierno comunista de Rumania comenzaba a sospechar de su sistema. No les agradaba la idea de que alguien pudiera manipular el sistema de loterías de manera tan precisa. La burocracia y la vigilancia estatal eran constantes, y él sabía que si continuaba en su país natal, pronto se encontraría con obstáculos más serios. Decidió que su mejor opción era salir de Rumania y llevar su estrategia a otros lugares, pero hacerlo no sería fácil. En la década de 1960, escapar de un país comunista requería más que dinero. Se necesitaban contactos, planificación y sobre todo, discreción. Con parte de su premio, sobornó a funcionarios y consiguió emigrar, estableciéndose primero en Israel y luego en Australia, donde finalmente encontró la libertad y las oportunidades que necesitaba. En Australia, Mandel se dio cuenta de que su método podía ser aún más eficiente. Analizó las reglas de las loterías en diferentes países y buscó aquellas con menos combinaciones posibles. No todas las loterías eran igual de difíciles de ganar. Algunas tenían menos números y por lo tanto menos combinaciones. En lugar de depender de la suerte, se trataba de encontrar el juego más fácil de vencer. Fue en este periodo que perfeccionó su sistema de condensación combinatoria. En lugar de comprar todas las combinaciones posibles, descubrió que podía seleccionar un subconjunto específico de números que cubriera la mayoría de los posibles resultados ganadores, reduciendo así la cantidad de boletos necesarios. Esto significaba que su equipo no necesitaba comprar millones de boletos para asegurar una victoria. Bastaba con una fracción de ellos. Con esta estrategia, Mandel comenzó a organizar un grupo de inversionistas dispuestos a financiar la compra masiva de boletos en loterías seleccionadas. Fundó oficialmente el International Lotto Fund, una organización diseñada exclusivamente para ejecutar su método a gran escala. Los inversionistas ponían el dinero, él diseñaba la estrategia y cuando ganaban, las ganancias se distribuían entre los participantes. Las primeras pruebas del fondo fueron un éxito. Usando su sistema, ganaron en varias loterías locales y expandieron su operación a otros países. Cuanto más ganaban, más inversionistas querían participar. La idea de un sistema que pudiera vencer la lotería fascinaba a empresarios, apostadores y visionarios que estaban dispuestos a arriesgar su dinero en algo que parecía demasiado bueno para ser verdad. Sin embargo, la repetición de victorias atrajo la atención de las autoridades. En varias ocasiones, los organismos reguladores de loterías comenzaron a investigar a Mandel y su equipo, pero no encontraron nada ilegal. No estaban haciendo trampa. Simplemente estaban jugando dentro de las reglas del juego, pero con una precisión matemática que los demás participantes no podían igualar. A medida que su éxito crecía, también lo hacía su ambición. Mandel sabía que si quería alcanzar una victoria realmente monumental, debía encontrar la lotería perfecta, aquella donde la cantidad total de combinaciones fuera suficientemente baja para que pudiera comprarlas todas y donde el premio fuera lo suficientemente grande como para garantizar una ganancia masiva. Pasó meses analizando distintas loterías alrededor del mundo hasta que encontró la oportunidad perfecta. La Lotería del Estado de Virginia en Estados Unidos. Sus reglas eran ideales para su método. Se trataba de un sorteo en el que los jugadores elegían 6 números entre 44, lo que significaba que el total de combinaciones posibles era 7.059.052. A primera vista era una cifra alta, pero comparada con otras loterías era manejable. Más importante aún, la Lotería de Virginia tenía una peculiaridad que facilitaba su plan. Permitía que los boletos fueran impresos en casa. Esto eliminaba el problema logístico de tener que llenar millones de boletos a mano, algo que hubiera hecho su estrategia inviable en otros sorteos.
Para llevar a cabo la operación, Mandel y su equipo necesitaban reunir una cantidad considerable de dinero. Calcularon que para cubrir todas las combinaciones posibles debían invertir aproximadamente $5 millones. Si lograban hacerlo antes del sorteo, asegurarían la victoria. El premio mayor de esa edición era de $27 millones, lo que significaba que incluso después de descontar costos, la ganancia neta sería enorme. Con su plan claro, Mandel movilizó a su equipo, convenció a inversionistas para aportar el capital necesario y organizó la compra de los boletos con precisión militar. Era un movimiento audaz, uno que, si funcionaba, quedaría en la historia. Y así, con la mirada fija en las probabilidades, Stefan Mandel se preparó para ejecutar la mayor jugada de su carrera. La oportunidad que Stefan Mandel había estado esperando finalmente había llegado. La Lotería del Estado de Virginia, en Estados Unidos, ofrecía el escenario perfecto para llevar su estrategia al nivel más alto. 7,059,652 combinaciones posibles, su plan era claro. Si lograba comprar todas esas combinaciones antes del sorteo, el premio mayor sería suyo sin discusión. Pero ejecutar una operación de esa magnitud no era tarea sencilla. Para empezar, se necesitaban $5 millones solo para comprar los boletos, sin contar los costos logísticos de imprimir, organizar y registrar cada uno de ellos en los puntos de venta. Además, debían actuar con rapidez y discreción. Cualquier sospecha podría alertar a las autoridades o hacer que la lotería cambiara las reglas en el último momento. Mandel reunió a su equipo y puso en marcha el plan con precisión quirúrgica. Lo primero fue asegurar la financiación. Convocó a sus inversionistas y les explicó la estrategia con todo detalle. No era una apuesta, sino una inversión calculada con precisión matemática. Si lograban comprar los boletos a tiempo, la ganancia estaba garantizada. La confianza en su sistema era absoluta y los inversionistas no dudaron en aportar el capital necesario. Con el dinero asegurado, el siguiente paso era la logística. En la mayoría de las loterías, comprar millones de boletos manualmente hubiera sido un obstáculo insuperable. Pero la Lotería de Virginia tenía una particularidad que jugaba a su favor. Permitía que los boletos fueran impresos en casa y luego registrados en los puntos de venta oficiales. Este pequeño detalle convirtió lo que parecía una misión imposible en una estrategia viable. Mandel y su equipo diseñaron un sistema de impresión masiva, utilizaron múltiples computadoras y miles de impresoras para generar todos los boletos necesarios en el menor tiempo posible. Cada combinación única debía ser registrada correctamente para evitar duplicados o errores que pudieran comprometer la operación. El día previo al sorteo fue un caos controlado. Los miembros del equipo trabajaban sin descanso, transportando cajas llenas de boletos a los distintos puntos de venta en todo el estado de Virginia. Se necesitaba rapidez, pero también discreción. Aunque las reglas no prohibían la compra masiva de boletos, cualquier atención innecesaria podría complicar el proceso. A medida que los boletos eran registrados, el nerviosismo crecía. Todo dependía de que lograran completar la compra antes del cierre del sorteo. Un retraso, un fallo técnico o una sospecha de fraude podrían arruinar meses de planificación. Pero Mandel había considerado cada variable posible y había tomado precauciones para evitar problemas. Finalmente, el último boleto fue registrado a tiempo. Ahora solo quedaba esperar el resultado del sorteo. La noche del sorteo fue tensa. Cada miembro del equipo siguió la transmisión en silencio, sabiendo que en cuestión de minutos podrían convertirse en millonarios. Cuando los números ganadores fueron anunciados, la emoción explotó en la habitación. Habían ganado el premio mayor, pero el éxito no se limitaba al jackpot. Como habían comprado todas las combinaciones posibles, también se llevaron cientos de miles de premios secundarios por acertar 5, 4 y 3 números. La victoria fue total. Después de descontar todos los costos operativos, el grupo obtuvo una ganancia neta millonaria. La noticia del inesperado ganador corrió como pólvora. ¿Cómo era posible que alguien hubiera logrado ganar de manera tan precisa?
No tardó mucho para que las autoridades notaran el patrón y comenzaran a investigar lo sucedido. El gobierno de Virginia, junto con organismos reguladores, revisó cada aspecto del sorteo. Al mismo tiempo, agencias federales como el FBI y la Comisión de Juego comenzaron a analizar si se había cometido algún tipo de fraude. Incluso el gobierno australiano, donde Mandel tenía conexiones, mostró interés en el caso y alertó a sus contrapartes estadounidenses. Las investigaciones fueron intensas, pero al final no encontraron nada ilegal. Mandel y su equipo no habían violado ninguna regla, simplemente habían explotado una brecha en el sistema que nadie había anticipado. No se trataba de una estafa ni de manipulación de los resultados, era pura matemática. El golpe había sido limpio, pero su impacto fue devastador para la industria de loterías. Los organizadores del sorteo quedaron en ridículo. Se suponía que la lotería era un juego de azar, pero Mandel había demostrado que, con los números correctos y un equipo bien organizado, el azar podía ser derrotado. El éxito de Mandel fue una revolución en el mundo de las loterías, pero también marcó el principio del fin para su estrategia. Después del escándalo en Virginia, los organizadores de loterías en todo el mundo comenzaron a modificar sus reglas. Se impusieron límites en la compra de boletos, se prohibió la impresión casera y en muchos casos se aumentó la cantidad de números a elegir, lo que incrementó exponencialmente el número de combinaciones posibles y volvió inviable la estrategia de Mandel. Él lo sabía, había jugado su última gran apuesta y la había ganado, pero ahora el juego había cambiado para siempre. Aún así, la historia de su victoria quedó grabada en la historia de las loterías como una hazaña sin precedentes. Stefan Mandel había hecho lo que parecía imposible: vencer el sistema con pura lógica matemática. Sin embargo, ahora que su método estaba obsoleto, ¿qué sería de su futuro? El triunfo de Stefan Mandel en la Lotería de Virginia fue un terremoto en el mundo de las apuestas. Nunca antes alguien había desafiado al sistema con tal precisión matemática, y mucho menos lo había hecho en una escala tan masiva. La noticia de su victoria se propagó rápidamente, generando admiración en algunos y sospechas en otros. Las autoridades estadounidenses no tardaron en abrir una investigación. Desde el momento en que se anunció al ganador, se pusieron en marcha varias agencias federales para revisar cada detalle del sorteo. El FBI, la Comisión de Juego de Virginia y otras entidades gubernamentales querían entender cómo alguien había conseguido ganar de manera tan metódica. Mandel, sin embargo, no estaba preocupado. Sabía que no había cometido fraude, no había manipulado el sorteo, no había comprado información privilegiada ni alterado el funcionamiento del sistema. Todo lo que había hecho era analizar las reglas del juego, identificar una brecha y explotarla de manera completamente legal. Pero eso no significaba que estuviera a salvo. Mientras las autoridades estadounidenses estudiaban el caso, un viejo enemigo reapareció en escena: el gobierno australiano. Desde hacía años, Mandel y su grupo de inversores operaban desde Australia, organizando compras masivas de boletos en distintas loterías del mundo. Y aunque todo se hacía dentro de la legalidad, la magnitud de sus operaciones había puesto a las autoridades australianas en alerta. El gobierno de Australia comenzó a examinar las actividades de Mandel, buscando posibles irregularidades en la gestión del International Lotto Fund. Se preguntaban si el fondo de inversión estaba operando bajo las regulaciones financieras adecuadas o si de alguna manera podía estar involucrado en prácticas sospechosas como lavado de dinero. A medida que avanzaban las investigaciones, Mandel supo que su tiempo en el mundo de las loterías estaba llegando a su fin. Aunque siempre había trabajado dentro de los límites legales, la presión de los gobiernos era cada vez mayor. La industria de las loterías no estaba dispuesta a permitir que su método siguiera existiendo. Pronto comenzaron a llegar los primeros cambios en las reglas de los sorteos alrededor del mundo. Loterías en distintos países impusieron límites estrictos en la cantidad de boletos que una persona podía comprar. Se prohibió la impresión casera de boletos, eliminando la ventaja logística que había permitido su operación en Virginia.
Además, muchas loterías aumentaron la cantidad de números a elegir, incrementando exponencialmente el número de combinaciones posibles y haciendo que su estrategia fuera prácticamente imposible de repetir. Para Mandel, esto significaba solo una cosa: el sistema se había cerrado contra él. Con su método obsoleto y las autoridades investigando su historial, decidió que era el momento de alejarse. Sabía que había llevado su estrategia hasta el límite y que ya no había más espacio para operar. Con las ganancias obtenidas, tomó una decisión que muchos no esperaban: desaparecer del mundo de las apuestas. Mientras la prensa seguía discutiendo su hazaña y los gobiernos ajustaban las reglas del juego, Mandel se retiró discretamente a un rincón lejano del planeta, la pequeña nación insular de Vanuatu, en el Pacífico Sur. Allí, en un entorno paradisíaco y alejado de los focos de atención, encontró la paz que tanto buscaba. Desde su retiro, observó cómo su historia se transformaba en una leyenda dentro del mundo de las loterías. Mientras algunos lo veían como un genio que había logrado vencer el sistema, otros lo consideraban un tramposo que simplemente había explotado una laguna en las reglas. Pero para él, todo se reducía a una verdad fundamental: había demostrado que la suerte no era más que matemática disfrazada de azar. En una de las pocas entrevistas que concedió después de su retiro, Mandel fue preguntado sobre su visión del riesgo y la vida. Su respuesta fue tan sencilla como reveladora: soy un hombre que toma riesgos, pero de manera calculada. Incluso afeitarme por la mañana es una lotería. Podría cortarme, infectarme y morir, pero lo hago de todos modos porque las probabilidades están a mi favor. Para él, todo en la vida podía reducirse a números y probabilidades. Había construido su fortuna aplicando esa lógica, y aunque su método ya no era viable, su legado perduraría. A lo largo de los años, muchos intentaron replicar su hazaña. Matemáticos, inversores y apostadores analizaron su estrategia, buscando nuevas formas de desafiar el sistema. Sin embargo, con los cambios en las reglas, ninguna de esas iniciativas logró alcanzar el éxito de Mandel. Las loterías habían aprendido la lección. Se aseguraron de que nunca más alguien pudiera vencerlas con matemática pura. Aún así, la historia de Stefan Mandel sigue viva como un recordatorio de que incluso los juegos de azar pueden ser derrotados con el conocimiento adecuado. Él no creyó en la suerte, creyó en los números, y por un tiempo los números estuvieron de su lado. Stefan Mandel se reclinó en la tumbona de su casa en Vanuatu, observando el sol descender lentamente sobre el horizonte del Pacífico. La brisa cálida acariciaba su rostro mientras el sonido de las olas rompía el silencio. Lejos de la presión de las loterías y las investigaciones gubernamentales, finalmente había encontrado un lugar donde el tiempo se movía a un ritmo diferente. Habían pasado años desde su última gran victoria en la Lotería de Virginia. Desde entonces, el mundo del juego había cambiado radicalmente. Las reglas que una vez le permitieron explotar el sistema ahora habían sido modificadas. Ya no era posible comprar todas las combinaciones posibles en un solo sorteo. Las loterías se habían blindado, asegurando que su hazaña nunca pudiera repetirse. Mandel, sin embargo, no sentía rencor. Sabía que su éxito había sido una anomalía, un caso único en la historia de los juegos de azar. Lo que había hecho no era ilegal, pero sí inesperado. Había demostrado que, con el conocimiento adecuado, incluso la lotería podía convertirse en un juego de estrategia en lugar de pura suerte. A pesar de su retiro, su historia seguía viva. Era citado en libros de matemáticas, en estudios sobre probabilidad y en debates sobre la naturaleza del azar. Su nombre aparecía en foros de jugadores y en entrevistas con expertos en estadísticas. Muchos intentaban descifrar exactamente cómo había logrado vencer el sistema tantas veces. Algunos lo veían como un genio, otros como un oportunista. Pero lo cierto era que, más allá de cualquier interpretación, Mandel había probado algo fundamental. La lotería no era tan aleatoria como la gente pensaba. En su vida en Vanuatu, vivía sin lujos excesivos. Nunca fue un hombre de ostentaciones. Disfrutaba de la tranquilidad, lejos de las ciudades abarrotadas y de las miradas curiosas. De vez en cuando, concedía alguna entrevista a medios que lograban contactarlo, pero rara vez daba demasiados detalles. Cuando le preguntaban si intentaría volver a jugar, sonreía y decía:
El juego cambió, ya no hay espacio para mi método. Aún así, algunos no perdían la esperanza de encontrar una nueva manera de vencer el sistema. En foros de internet, matemáticos y entusiastas analizaban su estrategia, buscando posibles debilidades en loterías actuales. Algunos incluso intentaban aplicar variantes de su método en juegos con menos restricciones. Pero los tiempos habían cambiado. Las loterías se habían vuelto más inteligentes, cerrando cada posible laguna legal que pudiera ser explotada. Mandel lo sabía mejor que nadie. Había jugado su última gran apuesta y la había ganado. No había razón para volver. Una tarde, mientras leía un libro de probabilidades, un joven periodista logró contactarlo por teléfono. Le preguntó si alguna vez había sentido miedo de ser atrapado o de perderlo todo. «Miedo nunca», respondió Mandel con tranquilidad. Solo existía la probabilidad de éxito o fracaso, y yo me aseguré de que estuviera a mi favor. «Now», periodista insistió. Si pudiera dar un consejo a quienes sueñan con ganar la lotería, ¿cuál sería? Mandel rió levemente antes de contestar. No jueguen esperando suerte. Si quieren ganar de verdad, estudien los números. Pero les advierto, el sistema ya no se deja vencer. Para él, el verdadero triunfo no fue solo haber ganado la lotería 14 veces, sino haber desafiado una creencia universal, que el azar es absoluto e imbatible. Había probado lo contrario, aunque solo por un breve periodo en la historia. Los años pasaron y su nombre se convirtió en mito. Los jugadores lo mencionaban como una leyenda, los matemáticos como un caso fascinante de aplicación de la teoría de números y las loterías como el motivo por el cual debieron reforzar sus reglas. A medida que envejecía, Mandel reflexionaba sobre el significado de todo lo que había hecho. No era solo una cuestión de dinero. Su historia era un recordatorio de que la inteligencia y la estrategia podían superar incluso los sistemas más grandes. En su última entrevista antes de desaparecer completamente del ojo público, dejó una frase que resumía su filosofía. El azar es solo una ilusión. Si sabes cómo mirar, verás el orden dentro del caos. Y con esas palabras, Stefan Mandel dejó atrás su legado. Su método ya no funcionaba, pero su historia nunca sería olvidada. La lotería había cambiado, pero el mundo siempre recordaría al hombre que la venció con pura matemática.